Hola, hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hacía un mes que no hacíamos esto, María, Ingrid, y, y la verdad es que en abril no pude porque necesitaba priorizar muchas cosas, pero estoy encantada con volver con Javier Iriondo, que en breve le tendremos por aquí. Qué bien, qué puntuales. Javi, Natalia, ¿qué tal? Algunos ya me sonáis de todas las veces que estamos por aquí los miércoles. Hola Inma. Bueno, ¿cómo estáis con el directo de hoy? Yo estoy súper emocionada. Es un placer tener a Javier por aquí y además de lo fácil que lo ha puesto y lo sencillo que ha sido compartir un poco de qué iría el directo y no compartir otras cosas para que ya sabéis que intento que sea lo más auténtico, lo más natural posible. Bueno, acordaros de que me habéis mandado algunas preguntas, pero yo estoy siempre pendiente del chat. Hola Mabel, ¿qué tal? Podéis escribir lo que queráis, ir haciendo preguntas, lo que queráis, que yo iré intercambiando pues, algunas de las cosas que quiero preguntarle con lo que me vais contando. Gema, madre mía, sois un montón por aquí. Hola Javier, ya veo que te tengo por aquí. Te mando solicitud. A ver, Mabel, ¿qué tal? Madre mía, algunos no falláis nunca, ¿eh? Vamos a ver. Aquí estás. A ver, que haya llegado bien. Sí, creo que sí. Hola, Muy buenas. muy buenas Javier, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de tenerte por aquí y con muchas ganas, la verdad. Así que muchísimas gracias. Pues nada, un placer poder compartir este rato con toda tu gente y bueno, gracias por tenerme en cuenta y nada, vamos a ver si pasamos de aquí un buen rato y podemos aportar alguna cosita. ¿Tú dónde estás ahora? ¿En Yo estoy en qué? Madrid. En Madrid. En Perfecto. Madrid, de momento estoy en Madrid porque en finales de este mes me voy 15 días a cumplir uno de los sueños de mi vida, que la gente de Instagram me va a matar porque llevo haciéndoles teaser todo el día de no os lo quiero decir y todavía no se lo he dicho. Lo he visto, lo he visto. Y he dicho que durante el directo después lo contaba, así que seguramente salga, pero en general estoy en Madrid. ¿Tú dónde estás? Valencia. En Valencia. Al ¿Qué tiro tal de por piedra el... del AVE Madrid-Valencia hoy en día es un paseíto, pero sí, en Valencia llevo ya por aquí muchos años ya por aquí. Yo estuve Estas mucho vueltas que tiempo tengo. trabajando en Valencia. Ajá. Así que qué bueno. Mira, voy a saludar a Pablo, que sé que se ha conectado un segundo, que viene por aquí. Vaya directazo, gracias, porque sé que es súper tarde para él y que estará, se me ha dicho, me voy a exportar para ver si os pillo un segundito a Pablo Arribas, que siempre es pues, un Sí. placer y un Pues yo apoyo. me acabas de mandar un mensajito, sé que Pablo, si estás por ahí, un saludo hasta Bali y esperemos que nos volvamos a encontrar, porque creo que la última vez fue que vino a verme a una conferencia de mentes expertas, pero bueno, con ganas de... Si nos vemos en Bali estaría muy bien, la verdad, no estaría mal. Estamos todos de acuerdo. Yo tengo un viaje frustrado del año pasado y tenemos todos por ahí pendiente de coincidir en Bali. Además, creo que he visto por aquí gente de Colombia, de Uruguay, que es un En placer. Colombia estuve dando una conferencia en el Parque Cafetero de Colombia, en Armenia, también, todos de Colombia. Qué bonito. Sí, yo también estuve por allí trabajando cuando hace años y es maravilloso. Y de hecho, creo que tienes conferencia de mentes expertas la semana que viene, porque además yo tengo la entrada del año pasado. Pues vamos a ver, porque entre tanta cancelación, una cosa y otra, vamos a ver si por fin se hace y si el día 25 es en Madrid. Sí, exacto. Pues nos conformaremos con coincidir en Madrid hasta que podamos vernos en Bali. Así que, pues nada, genial. Oye, yo intento, tú necesitas poca presentación, pero es verdad que intento presentar antes de meternos en qué has hecho Ujú. y demás. Empezar con frases que a mí me hayan llamado la atención, porque para mí el verdadero currículum de una persona no es tanto qué hemos dicho, qué hemos hecho, sino qué ha vivido y qué transmite a través de sus frases, que es la huella que nos deja a los demás, ¿no? Y yo Ujú. recuerdo escucharte en una entrevista contando tu paso del deporte hacia el desarrollo personal, decir una frase que decías, tuve que librarme de mí. Ojo, ¿cómo Ujú. es ese momento en el que tienes que decirte, reconocerte y ser consciente de que es de ti de quien te tienes que librar? Oye, es curiosísimo que esta mañana he escrito esa frase. Mira, qué He cosas. escrito como un poema que podría ser una letra de una canción.
que se lo he pasado a mi hija, que toca guitarra, canta, hace de todo. Y bueno, he escrito esa frase, ¿no? El de librarme de mí. Era librarme de mí para poder estar contigo, recuperar las alas, que son los sueños para volver a volar. Y bueno, pero sí, librarme de mí en el sentido que cada uno de nosotros somos dos personas al mismo tiempo, ¿no? Todos sabemos cuando nosotros estamos siendo nuestra mejor versión, estamos bien con nosotros mismos, ¿no? Y estás genial, te sientes fenomenal y te estás bien con los demás quieren estar contigo y qué buena energía. Y todos sabemos también cuando sale la versión cutre que todos tenemos, que no nos entendemos ni a nosotros mismos, ¿no? Y eso nos ocurre a todos, aunque pretendamos ocultarlo, pero todos tenemos esos momentos en los que no hay peor enemigo que uno mismo, los momentos en los que nuestra mente, que debería ser una voz amable, una voz que confía, que nos da confianza, que debería ser un buen socio, nuestra mente se convierte en nuestro peor enemigo, en un fustigador que te machaca de manera a veces cruel, ¿no? Y son los momentos en los que dejas de creer en ti. Entonces, hubo un momento en el que si alguien me llega a decir, venga, tú puedes, hay que ser positivo, vamos, en vez de tirarme yo por el puente a punto de sube, lo tiro a él, ¿no? Son momentos en los que no hace falta, no es una cuestión de positividad, sino yo en aquel momento era, quiero creer que soy capaz de salir de este agujero. Quiero creérmelo, pero no me lo creo. Entonces tenía que librarme de mí mismo porque tuve la suerte de encontrarme a alguien ahí en Estados Unidos, ¿no? Y que me dijo un poco eso, o sea, tienes que librarte de ti, porque tú ahora mismo eres tu peor contrincante. La mayor batalla de la vida no es contra otros, la mayor batalla de la vida en algunos momentos es contra ti mismo, ¿no? Entonces, el librarse de uno mismo es librarte de la peor versión, librarte de las dudas, librarte de los miedos, para conquistarte a ti mismo y sentirte capaz. Porque hasta que no te divorcias del pasado, hasta que no te divorcias de lo que eras, hasta que esa parte de ti, de alguna forma, hay partes de ti que tienen que morir para que nuevas puedan nacer, ¿no? Y eso es un poco de librarse de ti, es librarse de esas dudas y miedos que siempre están revoloteando, pero poco a poco lo vas dominando, comprendiendo, ¿no? Para ser más fuerte que esos miedos y esas dudas que aparecen ahí. Pero al final la gran conquista de la vida es la conquista de uno mismo, intentar conseguir que tu mente sea tu amigo y no tu enemigo. Guau, así empezamos bien, ¿no? Qué bonito lo que dices de la gran conquista de la vida, es la conquista de la mente. Y además me ha llamado mucho la atención que decías, somos dos personas y yo en aquel momento que alguien me decía, oye, sé positivo y tal, lo quería tirar por la ventana. Y es que ya me estoy saltando otra vez guión y todo, así, pues te decía, pues, lo que salga. Es que ayer o antes de ayer, me parece, yo hablaba en Stories de la diferencia de distinguir, de lo importante, perdón, de distinguir, naturalizar las emociones negativas con acomodarse en las emociones negativas. Y es que estamos en un momento donde redes sociales, impacto, que tampoco le podemos echar toda la culpa a las redes sociales, que los usuarios somos nosotros, pero estamos en un momento donde parece, con perdón, que es que no se puede tener un día de mierda. Que es que no hay momento en el que se puede decir, mira, que te dejes de desarrollo personal, de libros, de historias, que estoy en un momento en el que no toca, ¿no? Y que te necesitamos un poco ese tiempo de, bueno, pues puedes estar frustrado, enfadado, cabreado. Eso sí, no te acomodes y sal, ¿no? Porque es que ahí es donde está un poco la clave. ¿Cómo sales tú en ese momento de...? Yo hace un par de meses puse un post de algo así, tengo derecho a tener un día de mierda. ¿No? Y era como decía, lo tienes y pasa igual que pasa la noche y el día, el verano y el invierno, todo cambia, ¿no? Lo que hoy en día sabemos es que una de las peores cosas que puedes hacer, a no ser que quieras tener una buena depresión, es pretender aparentar ser más feliz de lo que estás, que es lo que está ocurriendo hoy en día. Una cosa de la que se ha demostrado, sabemos, es que la tiranía de la positividad y la tiranía de la felicidad está creando un montón de depresiones y personas que se sienten fatal. ¿Por qué? Porque encima de que estoy mal, tengo que aparentar que estoy bien. Encima de que estoy mal, no me comprendo ni a mí mismo, me tengo que mostrar bien. Y es como que tengo que esconder una parte de mí para que no se vea, porque tengo que aparentar que estoy bien, ¿no? Entonces, cuando pretendes y haces eso, ¿qué ocurre? Que hay una ruptura en tu interior brutal. Porque una de las grandes necesidades del ser humano es ser auténtico. Ser auténtico es, tengo derecho a ser yo, puedo ser yo. Eso no es ser un lamento con patas, sino ser real. Atreverse a ser vulnerable, es poder mostrar mis emociones, poder ser yo y no tener que ser un imitador de otro, ¿no? Es como ahora lo ves, es decir, deja de hacer lo que hace todo el mundo, porque la mayoría no saben ni tienen ni idea de lo que hacen.
Pero hay que imitar a todo el mundo. Venga, ahora hay que hacer el TikTok de turno y tengo que hacer la tontería y tal, para encajar, para gustar. Si no, a lo mejor ahí tengo un ataque de invisibilidad y entonces voy a desaparecer. ¿Qué ocurre entonces? Que no estoy siendo yo, estoy siendo un personaje. No estoy siendo auténtico, porque es como que si a lo mejor muestro mi vida real, cómo pienso y cómo me siento, ¿qué van a pensar de mí? A lo mejor no sería tan guay, a lo mejor no gustaría tanto. Pues borro la negatividad, solo muestro la positividad, muestro una parte, creo ese personaje. ¿Por qué lo hacemos en parte? Porque quiero gustar. ¿Por qué? Porque necesito ese reconocimiento. ¿Por qué? En el fondo, por el miedo a no ser suficiente. ¿Qué provoca eso? ¿Por qué lo hago? Porque quiero sentirme digno de ser querido. ¿Qué hay también? Porque necesito ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Hay dos necesidades importantes en el ser humano, la autenticidad, poder ser yo, y la otra es ese sentido de pertenencia. Las redes en parte son como una tribu, ¿no? Que son seguidores seguidos y hago cosas para ser visto, para encajar, para pertenecer. Pero si me comporto como quien no soy, estoy creando el caos. Y constantemente hay una máquina ahora mismo ahí fuera que es la máquina de la comparación, que todo el marketing, las redes y todo han convertido nuestro cerebro en una máquina diabólica de comparar. Aunque tú sepas la verdad, aunque tú sepas que sí, que es una vida colorada, editada, borrada y puedo poner todo lo que quiera, aunque lo sepas, a tu cerebro le da igual porque te compares. Aquí el único que trabaja soy yo, el único tonto soy yo, el único que no retransmite todo lo que come soy yo, ¿no? Entonces, parezco como que el ser defectuoso. Entonces, ¿qué ocurre eso? Que es un círculo interesante. Es decir, no consigo ser auténtico porque igual no gustaría. Lo hago para pertenecer, para tener esa visibilidad, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que lo que está ocurriendo es que no soy auténtico y hay una desconexión dentro de ti. Me estoy comparando. La comparación crea un problema que es la no aceptación. No me acepto como soy y tengo que ser de otra manera. Entonces, el conflicto del círculo de esto es un tema importantísimo que hay que entender, porque si no te metes en un caos en el que está muchísima gente metida porque estoy siendo quien no soy, ¿no? Entonces es uno de los problemas un poco, es decir, las redes no es un problema, las redes es como un arma. Un arma puedes defender y proteger y salvar la vida de alguien o puedes atacar. El problema es el uso que tú hagas, si tú utilizas las redes o eres víctima de las redes, que es la gran diferencia. Si lo utilizo para cosas interesantes o lo utilizo como expositor para exponerme todo el día porque la persona en muchos casos se ha convertido en el producto que se expone todo el día, ¿no? Y ese es el problema. Entonces es decir, bueno, ¿cómo lo utilizo? Pero sobre todo hay una necesidad de ser auténticos, porque nos está separando de la autenticidad y mostramos como nos gustaría ser vistos, ¿no? Y luego tú llegas a la noche, te miras en el espejo y dices, ¿quién soy? Y crea un conflicto de identidad, ¿no? Entre la persona y el personaje. Bueno, totalmente. Al final has dicho un montón de cosas que yo me iba apuntando para reflexionar sobre ellas. O sea, al final para mí una de las frases que yo siempre he dicho y que creo que generan un impacto directo en la serenidad es tu autenticidad, es tu libertad. Y es verdad que es difícil, porque es difícil, ¿no? Porque incluso sabiendo esto, dedicándote a esto, me ha hecho mucha gracia el ejemplo que has puesto de los TikTok, ¿no? O sea, hay algunos que todavía somos la resistencia y queremos crecer y queremos avanzar y nos hemos negado a salir bailando en Reels y a salir bailando en TikTok porque es como, es que si no aporta valor. Y es verdad que es difícil y yo a veces me expongo en estas cosas porque quiero que la gente vea que todos sufrimos y que todos somos personas y tal. Y a mí me ha pasado, ¿eh? Y lo sabes y aunque tengas esos mecanismos, a veces caes, subes, caes, un momento en el que estás luchando por crecer, por comunicar, por salir, dices, vale, yo quiero ser fiel a esa autenticidad. A veces no puedes evitar comparar, a veces el propio mercado te penaliza, ¿no? Me pasa, yo estoy buscando editorial y no hay manera de que una editorial ni siquiera te haga caso si no tienes 20.000, 30.000 seguidores. Pero tú ahí aún así luchas y dices, no, 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 porque la autenticidad es lo que hace que cuando recibes un mensaje privado de esos que no ve nadie, de algunas de las personitas que están aquí, te eches a llorar. Yo literalmente, ¿no? Me eché a llorar porque ha calado, porque ha llegado. Pero es verdad que es muy complicado muchas veces salir de ese ciclo y volver a levantar y volver a salir. Una pregunta, ¿vale? Dime. Y esto va para todos los que estéis por ahí, ¿vale? Y hablamos de autenticidad, ¿vale? Si tú te pones a pensar, bueno, a ver por dónde lo pongo. Iba a comparar felicidad y sentido, pero si te pones a hablar de autenticidad, a ver, que me desvía por 27 sitios. ¿En qué momento de la vida has sentido el mayor nivel de conexión humana con alguien? Ese momento emotivo que a lo mejor has roto a llorar, pero que has sentido una conexión brutal
con alguien que es como que encuentras sentido en la vida, que te sientes comprendido y comprendes, ¿vale? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tienes un nivel de autenticidad y una conversación a moco tendido con alguien donde te abres, porque sabes que no te van a juzgar, ni etiquetar, ni criticar, sino que te van a escuchar y te van a comprender. Hay que saber con quién hacerlo. Pero cuando realmente conectas de verdad con alguien, ¿qué ocurre? Es a través de esa autenticidad y de una comunicación sincera y auténtica. Y ahora mismo hay una necesidad brutal de honestidad, de conversaciones profundas y sinceras, porque estamos ante un tsunami de superficialidad, ¿no? De entretenimiento para tapar la vida y no querer hablar de lo importante. Pero esa conexión real con alguien es cuando te sientes comprendido. La comprensión es el factor número 1 en la intervención estratégica y una de las cosas que más necesita el ser humano. Porque si no te sientes comprendido, te sientes aislado, te sientes solo, te sientes como un bicho raro, te sientes como defectuoso. Y cuando de pronto te sientes comprendido, dices, wow, no soy un bicho tan raro, ¿no? Entonces, si no hay autenticidad, ¿qué ocurre? Que no puede haber esa conexión. Totalmente. Y además hay una cosa que esa conexión, bueno, dos cosas de lo que decías que lo iba pensando cuando has hecho la pregunta y yo decía, jo, qué momento, ¿no? En esa conexión a veces tienes que llegar a la cercanía. O sea, es verdad que puedes llegar a esa conexión en medios masivos y demás, pero hay una parte de cercanía. Eso es personal. Es tu respuesta del tú a tú, es querer de verdad entender qué te está preguntando esa persona, ya sea por una pantalla, sea por una conversación, por alguien que te has encontrado a la calle, es decir, no, espera, prejuicios, creencias fuera, yo tal, espera, ¿qué hay aquí, no? Entonces a mí me estaba viendo la imagen un momento en el que para mí yo creo que existe esa conexión y que me parece fundamental, que es el silencio, que es cuando tú tienes a alguien delante, se hace un momento de silencio y tienes solo esa mirada, a veces sobran las palabras, a veces acaba en un abrazo y a veces es un nos hemos entendido. Eso es un nivel de conexión que a veces tiene una intensidad brutal, que luego ya llega la conversación, pero estamos tan metidos en el dinamismo, tan metidos en el espera qué va a pensar, espera, hago, conecta y tal, que muchas veces no nos permitimos ni disfrutar de ese silencio ni de sentir qué hay, ¿no? En ese momento. La presencia, es sentir la presencia. Exacto. Mientras explicabas todo esto, que iba yo aquí a tres bandas leyendo también un poco comentarios, hemos mencionado miedos, hemos mencionado pues, sensación de pertenencia, creo que he visto por ahí a Pablo distinguir de presencia, de pertenencia también. Y ahí, bueno, yo ya te dije cuando te contacté que yo soy una apasionada del miedo, que me especialicé en ello porque cada vez que me he enfrentado a muchos miedos, y como ahora uno de los sueños del viaje, o profesionales, emocionales, personales, me ha hecho más libre y para mí las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo, ¿no? Pero hay un miedo que cada vez veo que crece, que siempre hemos tenido, yo creo, que me preguntan mucho por él, además es de los pocos que se preguntan con su gran etiqueta, que lo veo mucho en mentorías individuales últimamente, sobre todo, yo no soy muy de sesgo de género, es verdad que como trato más ahora mismo con mujeres porque me buscan más, voy a usar este ejemplo, pero los miedos tenemos todos. Ocurre siempre cuando hablas de temas emocionales, que siempre hay más mujeres. Sí, exacto. Yo estoy encantada con que, a ver si los hombres se meten mucho también más en esto porque nos vamos a entender mejor. Pero es verdad que este concretamente me lo preguntan más las mujeres, que es el miedo a la soledad. Varias de las preguntas que me han llegado hoy por el chat ha sido, oye, pregúntale sobre ese miedo a sentirme sola, a perder a personas que quiero, que no quiero perder, a que se enfaden conmigo y en ese momento en el que empiezo a no poner límites, no me doy cuenta, no sé si cedo o concedo y nos va cambiando, ¿no? Y precisamente nos quita esta autenticidad de la que estamos hablando. ¿Qué crees que estamos haciendo con el miedo a la soledad? ¿Y qué les dirías a las personas que me han preguntado esto? Uy, a ver, es que ahí se han mezclado muchas cosas, ¿eh? Habría que hacer compartimentos aquí, porque una cosa es el miedo a la soledad y otra cosa es... Has hablado de un tema de que cuando no pongo límites, ¿no? Diríamos que hay 5 rasgos fundamentales de la personalidad, ¿no? Que se llaman The Big Five. Cada rasgo, tienes un rasgo y tienes su opuesto, como es la extroversión, la introversión, ¿no? Hay un rasgo que se llama, es el rasgo de la cordialidad, amabilidad, ser buena persona, ¿no? Etcétera. En ese rasgo la mujer tiene un poco más alto que el hombre, en el lado contrario está
la asertividad o la persona más desafiante, o la persona más tosca de alguna forma, ¿no? Entonces, es buenísimo ese rasgo de la cordialidad, la amabilidad, ser buena persona, es genial. Pero tiene un problema. Es, ¿dónde está la línea? ¿Dónde está la línea entre callarme, aguantarme y decir, hasta aquí hemos llegado, que has pasado otras cosas? Es decir, el momento de decir, hay un momento de ser buena persona y un momento de decir, basta, hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque si tú hay un momento dado en el que ocurre algo y callas y no defiendes lo justo, estás haciendo el harakiri. Es decir, es como si no te conviertes en un animal indefenso, como si vas conduciendo de noche por la carretera y hay un animal en mitad de la carretera que se queda paralizado. Es inútil. Entonces te ocurre lo mismo. No vale la excusa de que soy buena persona y por el miedo al rechazo, por el miedo a que dirán, por el miedo a la soledad, por el miedo a discutir o por 1000 tonterías más, aguanto y aguanto y aguanto. Entonces, ¿qué ocurre? Que has perdido tu dignidad. Has perdido tu dignidad. Y entonces no va a haber nunca jamás amor en la historia. Has aniquilado el amor. ¿Por qué? Porque el amor vive de admiración y no de dependencia. Si yo callo y no defiendo lo justo, es porque estoy dependiendo de algo y tengo miedo a perder. Entonces, tú no puedes admirar, tú no puedes amar lo que no admiras. Y si no respetas, y si no te haces respetar, el amor sale corriendo por la ventana. Pero tu propia dignidad se va a perder. Entonces, hay un momento en el que hay que ser buena persona. Pero hay un momento en el que tienes que sacar la espada y decir, hasta aquí. Y hacerse respetar. A veces el amor incondicional, digo, no, el amor tiene, de regla 1, el respeto. Si no hay respeto, no hay amor, no hay nada, ¿no? Entonces, a veces, eso no es amor, eso es dependencia, hay que dividirlo mucho, ¿no? Pero eso simplemente por apuntar un poquito en lo que has dicho ahí, ¿no? Ahora, respecto al tema de la soledad, ¿qué está ocurriendo? Bueno, largo y tendido el tema, porque venimos de tribus, ¿de acuerdo? Venimos de tribus en donde no había que destacar, no había que triunfar, no había que aparentar, donde nos protegíamos, nos ayudábamos, dependíamos unos de otros. Y quedarse solo aislado era la amenaza o era la muerte, era un peligro. ¿Qué ha ocurrido con el mundo, con la tecnología? Según ha ido avanzando, los países más civilizados cada vez tienen menos niños, cuanto más sube la economía, y cada vez la forma de vida y el modelo que hemos ido creando nos ha ido dividiendo. Tenemos una conectividad con el mundo entero, podemos conectar, pero hay un 50% casi de las personas ya solas. En Inglaterra se ha creado el Ministerio de la Soledad. En Estados Unidos ya no es la obesidad el problema, sino la soledad. Y la soledad ya no física, no es de estar solo, sino la soledad de decir, nadie sabe lo que me está pasando por dentro, nadie me entiende. Y esa soledad de que puedes estar en Nochevieja rodeado de gente y te sientes como un bicho raro porque nadie sabe lo que está pasando dentro de ti por esa falta de comprensión. Y esa es la soledad terrorífica a veces, esa falta de comprensión. Luego está la soledad física, ¿no? Entonces, son distintos tipos y al final, cuando tú estás bien contigo mismo, estás en muy buena compañía. Cuando tú estás mal contigo mismo, estás en la peor compañía del mundo. Entonces, uno de los temas de la soledad es ese, es decir, cómo yo quiero tener una mejor relación con los demás. Pero bueno, lo importante es qué tal te llevas contigo mismo. Entonces, la primera relación que uno tiene que trabajar es uno estar bien consigo mismo. Si estás bien contigo mismo, vas a estar mejor con los demás y los demás van a querer estar contigo. Entonces, al final también tenemos que dejar de mirar tantas pantallas, tanta pantalla digital de todo tipo, y mirarnos a los ojos. Y cada uno tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar vida social, ¿no? ¿Qué ha ocurrido antes? Yo me acuerdo, Juan, mi generación y los niños, para meternos de vuelta en casa era misión imposible. ¿Dónde se ha metido casa? Ahora, para sacar a muchos niños de casa es una odisea, ¿no? Porque tienen la adicción del mundo virtual, ¿no? Y entonces es como que me desconecto de la vida en un mundo irreal. Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme por recuperar la vida social, por conectar, pero sobre todo por salir de uno mismo, porque a veces estamos buscando que me aporten, ¿no? Que me den, pero ¿qué es lo que tú puedes aportar? ¿Qué es lo que tú puedes dar? No importa el amor que recibas, si tú no das amor, el que no sale de ti, si no sale de ti, no te va a valer ninguno. Al final el que importa es el que sale de ti, que tú ayudes a conectar, que marques la diferencia, porque el gran drama del ser humano, y esto lo dijo bien grande el Dalai Lama, es el gran drama que provoca más sufrimiento es nuestra incapacidad de dejar de pensar en nosotros mismos. Exacto. Y entonces es yo. La depresión es una enfermedad egoísta, es porque no soy capaz de dejar de pensar en mí y yo y mi futuro y mi situación.
cuando las mejores vacaciones del mundo no son ni en Bali ni en Costa Rica. Exacto. Las mejores vacaciones del mundo sería si eres capaz de estar 24 horas sin pensar en ti. Eso sería, ¡wow! Me he librado de mí mismo, ¡qué bueno! ¡Ostras! Tengo la locura que tengo aquí en el cerebro. O sea, un 24 horas sin pensar en el trabajo, en el dinero, en las facturas, en no sé qué. ¡Increíble! Eso sería espectacular. Pero somos incapaces, porque todo está hacia yo, tienes que triunfar, tienes que ser feliz, tienes que aparentar, tienes que mostrarte al mundo, tienes que... Y todo es sobre yo. Así que, muerto. Cuanto más te centras en ti, más vas a sufrir. Y cuanto más sales de ti y puedes marcar la diferencia, ayudar, salir, ¿no? Y aprender y evolucionar, pues eso es un poco lo que uno se tiene que enfocar. Pero eso, hay oportunidades siempre de conectar y tenemos que estar atentos e intentar conectar con los demás, ¿no? Y no estar esperando a que me busquen, a que me saquen, ¿no? Pero sobre todo tiene que ver con un trabajo personal para que tú estés mucho mejor contigo mismo. Esa es la primera parte. Madre mía, o sea, ¿cuántas cosas? Yo me iba apuntando cosas de, espera, vamos a ir sacando, pero claro, o sea, son un montón de temas, ¿no? Efectivamente. Además, el tema de la soledad, me iba riendo con algunas de las frases que me decían por aquí, porque también es verdad que todavía la soledad en la sociedad está muy juzgada. Entonces, yo, por ejemplo, a mí me conocen por aquí porque soy una fan de explicar que se puede viajar sola, yo he viajado mucho tiempo sola, ojo, incluso en mi misma ciudad. O sea, ya he contado alguna vez, hoy me he ido sola al teatro, me voy sola a tomarme algo si me apetece y demás. Además se reían porque yo este año les contaba que yo había decidido este año, no, y si hubiera sido así por obligación no hubiera pasado nada, esto mi madre todavía está entendiéndolo, que la noche de Nochevieja yo quería cenar sola en mi casa, que era algo a lo que me quería enfrentar, que era algo a lo que quería vivirlo, ¿no? Entonces cuando yo lo comentaba, lo primero que era, ¿qué dices, loca? ¿Qué necesidad tienes? Ninguna. ¿No? Es algo que quiero vivir, que quiero experimentar, porque estamos todavía asestando muchas cosas. Y es verdad que cuando das ese paso adelante que tú decías de dar a los demás, se crean cosas preciosas que no somos conscientes porque el foco está en el yo, ¿no? Te voy a contar una cosa que hicimos por aquí en Navidad que fue preciosa. Somos una comunidad chiquitita pero muy activa y como la gente le tenía mucho miedo a la soledad en Navidad y al qué va a pasar, no nos vamos a poder reunir, no vamos a poder estar y demás, a mí un día se me ocurrió en un directo, que luego yo suelto las cosas y luego pienso cómo leches las hago, decir, oye, ¿qué os parece si dedicamos, o sea, escribimos cartas anónimas de Navidad? Algo, un mensaje bonito que queráis que alguien reciba. Yo me comprometo a recibirlas todas e intercambiarlas, a ver qué tal. A ver qué tal, que yo creía que me iba a encontrar aquí más sola, que iban a llegar 10. Llegaron 150 cartas de España, Colombia, Perú y Canadá. Y la gente me escribía diciéndome, mira, solo por lo bien que me he sentido cuando la he escrito, cuando estaba deseando un mensaje bonito, no sé a quién, esto ya merece la pena, esto me ha cambiado el día. Y te vas dando cuenta, ¿no? Y vas reflexionando de que muchas de las cosas que para los escépticos sí hay, que por aquí creo que no hay muchos, que decimos, son reales, porque ese momento en el que tú estás dando, ni siquiera sabes a quién, porque ellos no sabían. Yo llegué, las mezclé todas, las cambié y las volví a enviar, te hace sentir mucho mejor y se nos olvida un poco que ese dar, ese amor incondicional que tú decías, nos hace más fuertes, más vulnerables, sí, exacto, pero más fuertes, ¿no? Y había una cosa que has dicho que me ha gustado mucho cuando decíamos un poco lo de los límites, que poner límites, a veces se confunde, poner límites no es ser egoísta, y ese papel al que le has dado de la dignidad, que no hay muchas veces ese miedo de es que no quiero ser egoísta, no. Egoísta es ser otra cosa, ese papel que le has dado a la dignidad, sobre todo en este tema de las relaciones hoy en día, que bueno, pues, perder tu dignidad no es decirle a alguien que me gustas sin saber qué te va a decir el otro, perder tu dignidad es que el otro te diga 5 veces que no y te trate mal y entonces tú sigas, pero no es atreverte a mostrarte, ¿no? Te ponía una palabra para acordarme. Cuando has hablado de poner límites y no poner límites, ¿no? Y hoy en día muchas veces ves a los niños, ¿no? Gente que no pone límites por el miedo a qué dirán los demás, ¿no? Porque si soy demasiado, como que se confunde la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Cuando no pones límites, lo que estás haciendo a esa persona es, estás convirtiendo a esa persona en una persona auténticamente irresponsable. Con lo cual, está aniquilada para el resto de su vida. Porque entonces la persona, cuando no pones límites, hay irresponsabilidad. Cuando hay irresponsabilidad, lo único que va a hacer esa persona toda la vida es buscar culpables. Es la persona que se convierte en la víctima de alguien tiene la culpa, alguien tiene que cuidar de mí,
alguien, es decir, quién me va a dar, quién me va a cuidar, va a ser un caos en las relaciones, en todos los sentidos, porque es la vista de señalar, de juzgar, de culpar y de víctima por la irresponsabilidad. Hay una palabra, ¿no?, que es la responsabilidad, de la que parece que está un poco en peligro de extinción, ¿no? Total. Y me decía Víctor Frank, el famosísimo Víctor Frank, del libro Nombre en busca de sentido, psiquiatra que estuvo en Auschwitz, ¿no? Maravilloso. Hay trillones de libros de la felicidad. Sobre el sentido hay muy poquitos, porque es más difícil empaquetar el sentido y vendértelo como se te vende la felicidad, ¿no? Pero hablando de la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, y cómo a veces se confundía la libertad con el libertinaje. Y que habría que hacer en la otra parte del país una estatua el doble de grande, en Los Ángeles o por ahí en California, en algún sitio, que fuese la estatua de la responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de responder con mucha más habilidad a los desafíos de la vida. Cuando no te haces responsable, eres una víctima. Entonces, ocurra lo que ocurra, estés donde estés, haya pasado lo que haya pasado, es decir, me hago responsable. ¿Por qué? Porque así tengo el control y la sartén por el mango. Siempre hay culpables, un montón, a mano, disponibles, siempre muy convenientes. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente, yo no sigo. Si algo me va mal, vamos a ver quién tiene la culpa. Venga, vamos a buscar culpables, ¿no? Entonces, es una forma de quitarse esa responsabilidad, ¿no? Pero es cuando no puedes nunca jamás cambiar nada. Yo me he arruinado, me de todo, decir, no. Había un culpable, muy claro, arruinó a muchos. Pero dice, no, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque así puedo cambiar. Si culpo, de hecho, acabo de cavar mi tumba. Exacto. De hecho, o sea, al final la responsabilidad te desata, pero la culpabilidad te ata. Y muchas veces no nos damos cuenta que esa culpabilidad nos da una sensación de calma muy efímera, pero nos va atando, nos va poniendo cuerdas, nos va poniendo eslabones de las cadenas que nos ponemos, cuando realmente esa responsabilidad, quizá en ese momento de calma que te da la culpabilidad, te dice, madre mía, la que he liado. Porque claro, o sea, si eres un poco de tal, pues tendrás los remordimientos, tendrás las cosas que son simplemente aspectos a gestionar, pero que a medio plazo te hacen muchísimo más libre, ¿no? Y decías, y a mí me ha gustado mucho la palabra responsabilidad, porque hoy en día parece que estamos usando palabras que eran preciosas como compromiso, esfuerzo, sacrificio o responsabilidad, y se están metiendo muchas connotaciones negativas, ¿no? Y antes era más solo en el mundo sentimental, pero ya empiezo a verlo en aspectos de la vida que da miedo, palabras tan empoderadoras de las de verdad, ¿no? Que te orientan tanto a la acción, que se están quedando como, no, yo no me quiero comprometer con esto, no quiero compromiso, no tal. Y uno de los ámbitos más dañados por esto, ¿qué te parecería a ti? Y aquí levanto la mano, solteros de la sala, es el ámbito sentimental. Ah, pues mira, ¡hoy qué bien! No vas a venir. Y además, chico, que normalmente tengo pocas perspectivas de esto en Instagram, por lo que decía, porque somos muchas chicas, ¿no? La responsabilidad afectiva es algo que no hemos ni oído hablar de ello en general últimamente, y que con cosas como el ghosting, que no le puedo tener más manía, lo efímero que buscamos, el haber empezado a gestionar a las personas como el Amazon Prime, lo quiero bonito, rápido, barato, en 2 horitas y se me complica la vida, ya si eso, y estas palabras de connotaciones negativas, de compromiso, sacrificio, a mí, lo reconozco abiertamente, me da miedo el futuro de los vínculos humanos que estamos creando, ¿no? Y además, yo no soy madre ni tengo niños cerca, pero intento saber qué pasa en los hijos adolescentes de algunas amigas y demás, y cada vez me da más miedo que estemos evolucionando hacia lo que muchos de nosotros luchamos por recuperar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ves tú este tema que hayamos instaurado como normal comportamientos que antes dirías, oye, que la persona de enfrente también siente y padece, ¿no? Bueno, más que meternos igual en este charco, hay un libro que recomendaría respecto a esto, de un psicólogo social americano que es Jonathan Haidt, y que es La transformación de la mente moderna, ¿vale? Donde te explica qué es lo que ha ido ocurriendo con las nuevas generaciones, lo que ha pasado en Estados Unidos, universidades americanas, que ahora ya vemos aquí, y es toda una generación que se le ha enseñado, no toda, vamos a decir, una parte que en nombre de la libertad o de alguna forma es la generación, no, vamos a quitar la palabra generación, sino personas que han aprendido a ser víctimas, ¿vale? Si me rompo, ¿cómo no me van a escuchar, ¿no? Si me hago daño, ¿cómo van a ser tan malos de no hacerme caso? Si creo un problema lo suficientemente grande, pues oye, ¿cómo me van a abandonar, ¿no?
Entonces es esa responsabilidad donde quiero que los demás sean como yo creo que deberían ser, porque si no me enervan a lo mejor, ¿no? Entonces, hay un montón de temas muy delicados a tocar por aquí, pero ahí es donde tenemos que entrar en la fortaleza interior, donde hay que hablar de la responsabilidad personal, porque si no, al final es que quiero cambiar el mundo, pero hay un montón de gente que quiere cambiar el mundo desde la rabia, la ira y el odio, pero que más sean como yo quiero que sean y creo que deberían ser, ¿no? Entonces, ahí entramos en un problema muy potente, ¿no? Entonces, en ese sentido es que cada uno tiene que cultivarse a sí mismo, cada uno tiene que volver a asumir esa responsabilidad para tomar control. Es decir, quiero cambiar el mundo, digo, no, cámbiate a ti. Porque la gente a veces habla de, ¿qué le pasa a la sociedad? La sociedad tiene que cambiar. No. Y hablan de la sociedad como que algo que esté fuera, yo no me incluyo en la sociedad. Exacto. Es la sociedad la que tiene que cambiar, yo me excluyo. Exacto. De que tú eres parte de eso, ¿no? Yo en muchas conferencias hablo de eso, es decir, de que cada uno de nosotros somos parte de la sociedad. Olvídate del mundo, cambia tú. Cambia tú, cambia tu entorno, pero claro, es más fácil que cambien los demás que cambiar uno mismo. De que al final es cada uno tiene que mirar a sus demonios, tiene que entrar en la cueva donde no quiere mirar, ¿no? Y para ver sus sombras y para intentar realmente dar ese cambio uno mismo, ¿no? Y olvídate del mundo, sino sé tú el que tiene que cambiarlo. Vamos a agarrar la frase de Gandhi, no vamos a soltar aquí, pero es mirar hacia adentro y dejar de mirar hacia afuera, para que todo el mundo quiere cambiar al resto y nadie se quiere cambiar a sí mismo. Bueno, Esa responsabilidad personal de decir, bueno, para que los demás vean en ti ese ejemplo, pero sacrificio, ¿no? Yo como más de un entrenador de fútbol con equipos que he hablado, etcétera, y hay una frase que siempre digo y se la guarda, es decir, la capacidad de sacrificio y sufrimiento equivale a las posibilidades de éxito. Yo, la palabra sufrimiento, entre comillas, me gusta en el sentido, no sufrimiento, sino sacrificio. Voy a un monte, veo una cima y digo, wow, y mi problema es retenerme, porque es un reto. Exacto. Lo veo como un reto, ¿no? Voy a ver si soy capaz. Y ahí entra el instinto de superación, el instinto de sacrificio, y no subes a la cima de la montaña para que te vean y te aplaudan. No, subes a la cima de la montaña para que tú puedas ver el mundo desde ahí, para decir, lo he hecho, ¿no? Entonces es cuando cada uno tiene que mirar hacia adentro. Cuando hablamos de sacrificio, bueno, pues mira a Nadal. ¿Por qué Nadal es una de las personas más admiradas en el mundo? Vayas al país que vayas, ¿no? Porque ha tenido una vida fácil, porque se lo han dado todo hecho. No, a lo mejor es que ha renunciado a un montón de su vida de juventud, no ha podido salir a divertirse ni de fiestas, ni hacer mil cosas, ha abandonado un montón de placeres por un sacrificio, pero que es lo que a él le ha llenado totalmente, y es lo que le ha convertido en esa clase de persona, el sacrificio y esa sensación de conquista de uno mismo, de ver hasta dónde llego, ¿no? Es lo que al final te aporta la sensación de sentido y de propósito, algo de lo que no se habla, pero está ahí. No hablamos de felicidad, sino de sentido, de propósito, de dirección, de plenitud, de otras cosas mucho más importantes que la felicidad de la que todo el mundo habla, ¿no? Que se tira por la ventana la felicidad en cuanto las cosas no van bien. Pero la plenitud y el sentido pueden inclusive crecer atravesando el mismísimo infierno. Y te puedes volver a levantar porque tienes un sentido, tienes un propósito. Y la felicidad no tiene ese efecto, ni mucho menos. Es mucho más, depende de las circunstancias, ¿no? Pues por esto tenía yo tantas ganas del directo de hoy, me voy emocionando mientras te escucho. Al final has dicho una cosa que es lo que sientes, ¿no? Yo me acuerdo que por eso me hice tan apasionada de esta emoción y cuando lo explico, pues obviamente explico las historias, el momento, pero esa sensación que tú mencionas, esa sensación de ves la montaña y en vez de pensar, espérate que no lo voy a conseguir, decir, espera que voy, esa sensación de no me para nadie y sobre todo esa sensación cuando lo has conseguido, es tuya, es que es solo tuya. O sea, lo puedes contar, lo puedes intentar transmitir, pero hay algo que sientes dentro que es casi adictiva, ¿no? Que dices, es esto, y eso es lo que le da ese sentido, ese propósito y ese para qué, ¿no? ¿Qué gran motor hay si no es para avanzar los miedos, los obstáculos, las inseguridades? Que ese para qué hacia quién quieres ser tú, qué huella quieres dejar, tenlo claro porque te va a empujar a cualquier cosa. Y lo que decías es verdad que no es fácil, ¿no? Muchas veces cuando alguien me dice, no es fácil, amigo, bienvenido a la vida. No, claro que no es fácil mirarse al espejo y decirse verdades, como tú decías. ¿Cuánto has sentido de orgullo, de satisfacción y de crecimiento personal haciendo algo muy fácil? Cero. Entonces, decían los samuráis, ¿no? Que no se forja un espíritu de superación cuando no hay nada que superar. Toda gran historia épica, toda gran historia de superación comienza con un drama. Si no hay drama, no hay nada que superar.
Bueno, ¿Haciendo algo fácil puedes crecer? No. Te vas a ir pudriendo poco a poco en el placer, tranquilamente, ¿no? Pero es decir, solamente puedes crecer a través de enfrentarte al miedo, a través de enfrentarte al reto, eso que temes, eso que crees que no puedes, porque ahí, donde crees que llegas a tu límite, ¡pum!, ahí te expandes, ahí evolucionas, ahí cambias, ¿no? exacto. Entonces, esa expansión o esa evolución que todos queremos es enfrentándote precisamente a eso que temes, ¿no? No haciendo algo fácil. Todos queremos a veces una vida fácil. También puede ser una vida vacía, una vida así, sin sentido a veces, ¿no? Entonces, no es que estemos pidiendo problemas, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que comprender que la única manera de evolucionar y de progresar es, tú no desarrollas músculo levantando medio kilo todos los días, ¿no? No, vas a tener que subir el peso. Y entonces es cuanto más resistencia, más creces. Total, mira, estaba recuperando una pregunta que he visto aquí de pasada que he dicho, ay, mira, qué interesante en esto, porque me pregunta Veritus, a ti te tengo muy fichado además, no, uy, perdón, que no lo veo, ¿no será el ego quien habla cuando consigues algo fácil o difícil? Está buena, ¿eh? El ego, no lo sé. Habría que ver qué está diciendo. Cuando consigues, yo no es un tema de ego, es un tema de una sensación, ¿no? Es decir, cuando haces algo que es muy fácil, bueno, ya está. Para mí es cuando he hecho algo que pensaba que no podía hacer, algo que me daba miedo, ese reto, después de haberlo hecho era como, wow, creo un poquito más en mí, ¿no? Soy más capaz de lo que pensaba. Acabo de, es decir, a veces se dice cambia tus pensamientos y cambia tu vida. Sí, en parte sí. Pero la ciencia que nos ha demostrado, no, cambia tu comportamiento y entonces cambias tu vida. Pero cuando cambias tu comportamiento y haces algo que tenías miedo de hacer, le demuestras a tu mente que sí eres capaz. Entonces, cambio el comportamiento y rompo una creencia de imposibilidad. Entonces, esa sensación de reto, yo no es un tema de ego, porque esto no es, sería de ego si es para demostrar algo a alguien. No, 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 no. Y digo, estando a solas sin que nadie te vea. Es decir, Exacto. nadie sabe tus demonios. O tú te enfrentas a tus demonios, no es un tema de ego. Es un tema de estoy harto de vivir con miedo, estoy harto de no atreverme, estoy harto de esconderme, estoy harto de sentirme capaz. Quiero ser libre. ¿Libre de qué? Pues libre del puñetero miedo. Totalmente. De hecho, bueno, me fascina este tema y es que más yo siempre les cuento, aquí la voy a contar corta, la primera vez que yo decidí, bueno, el clic, ¿no? Que a mí me hizo decir, quiero investigar esto, no ni siquiera quiero dedicarme a esto, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Fue la primera vez que yo buceé con tiburones, que era mi pasión, ¿no? Y cuando yo empecé a contar esta historia, yo me dedicaba a esto, ni siquiera en ese momento tenía el nivel de conciencia que tuve después. Esto Pablo lo sabe porque me ha ayudado muchas veces a perfilar un poco esta historia. Y al principio le decía a la gente, ¿no? Yo tenía miedo porque el tiburón se me acercaba y nos han dicho que estos bichos son malísimos y nos lo hemos creído y tal. Con el tiempo, cuando empecé a recordar esa historia, la empecé a visualizar bien y empecé a notar, eso no era verdad. Era verdad, en parte, pero el miedo realmente que yo tenía ese día abrazada a la escalera del barco por debajo del agua viendo al bicho acercarse, era subir a la escalera, mirarme al espejo y llamarme cobarde. Era yo. Eran, Dios mío, ¿cómo voy a subirme y decirme que por cobarde he venido hasta las Maldivas a cumplir uno de los sueños de mi vida y me he venido sin él? Y asunto arreglado y sueño olvidado, ¿no? Entonces, cuando decías lo del comportamiento, para mí ese es el clic, ¿no? Ningún sueño se supera solo pensando. Y siempre os digo, podéis escucharnos, podéis ver nuestros directos, podéis leer, pero o llega el momento en el que hacéis o ninguno de nosotros va a poder hacer nada, porque es esa parte donde el sueño deja de ser sueño, durmiendo, para ser vida, despierto. Y muchas veces, si solo nos quedamos en la parte de inspiración, a veces parece que transmitimos esto, ¿no? Pero cuando no bajamos es cuando dices, no, no, detrás de un sueño hay un plan de acción, hay una estructura de costes, hay unas acciones, hay unos sacrificios, pero haz, porque si no, pues sigue siendo solo un sueño. Sí, así que al final esto va del músculo emocional. Sí. Y cuando encontramos Y, este... que no, que has hablado, hablando del miedo, precisamente, que acabo de lanzar una formación en donde hay 2 módulos enteros, que es, ahí tienes la mayor masterclass que has visto de los miedos. Bueno, de hecho te iba a preguntar al final, si quieres contarnos, creo que se llama actualización personal. Sí, Pues justo. bueno, luego si no nos cuentas, que seguro hay gente que le encanta. Te iba a preguntar, en ese momento en el que bueno, pues hay muchas veces que estás notando que necesitas un cambio, que sabes que quieres algo, que algo se te ha quedado corto,
Yo lo lancé en un vídeo hace tiempo que me sorprendió la repercusión que tuve cuando la cuenta era muy chiquitita y dije, ostras, es cierto, esto es un problema, ¿no? Que además es cuando las personas se dicen, estoy perdida, Ujú. me he perdido y ahora por dónde, y si yo no tengo una ilusión. Yo te he escuchado a ti en alguna de las entrevistas que en ese momento, hubo un momento en el que pasabas del deporte al desarrollo personal que decías, además tengo la frase apuntada, dejé de crecer y evolucionar y lo perdí todo. Y esa es Ujú. una de las frases que muchas veces yo escucho de estoy perdido. ¿Cómo encuentras ese primer hilo del que tirar, esa primera lucecita que dice, uy, ya no, no sé dónde, pero sé que por aquí va el tema? Bueno, eso fue la segunda vez. La primera fue con 22 años estando en Estados Unidos de deportista profesional, ahí que mi vida se fue al garete por mil circunstancias que conocidas ya por muchos. Y luego tuve una vida privilegiada, maravillosa, increíble. Y después de tenerlo todo, empecé a vivir tan bien, demasiado bien, súper bien, que ahí fue cuando poco a poco, sin darme cuenta, dejé de evolucionar, dejé de todo. Y ahí empecé a meterme en líos, en inversiones, en cosas como queriendo demostrar algo. Y me metí en un agujero negro que durante 5 años se tragó mi vida entera hasta que lo perdí absolutamente todo, ¿no? Y ahí tuve que volver a empezar, no de cero, sino de menos mucho y con una historia detrás potente, ¿no? Entonces, eh, ¿por dónde empiezas? Lo primero a veces es que todavía creemos que nos duele y a veces no duele lo suficiente. A veces es como que tienes que tocar un poco más de fondo, decir, bueno, donde ya no hay nada más abajo que caer. Es decir, es el momento en el que tienes que estar harto de estar harto, cansado de estar cansado y decir, hasta aquí hemos llegado, tiene que haber otra cosa, tiene que haber algo más, ¿no? Y todo cambia en el momento en el que tú tomas una decisión brutalmente visceral, donde la lógica no entra por ningún lado. Porque todo el mundo pregunta, y dime cómo esto, y dime cómo lo otro. Digo, ¿para qué quieres el cómo? Métete en Google y pincha. Tienes todo el cómo del mundo a tu disposición. El cómo no es un misterio. ¿Quieres saber el cómo? Ahí lo tienes. La cuestión es el cómo. La cuestión es en qué clase de persona te tienes que convertir. O quién quieres ser y cómo quieres ser. Es decir, tú no eres quien eras hace 2, 3 años. La cuestión es quién y cómo vas a ser dentro de 3 años. Si quieres lograr ser algo distinto, ¿qué clase de persona puede lograr eso a lo que tú aspiras? ¿Y cómo te puedes convertir tú en esa clase de persona? Yo estoy satisfecho ya siendo como soy, o dices, no, ¿cómo me gustaría ser? Entonces, ¿por dónde empiezas? Empiezas por diseñar un plan. Es decir, cuando si a ti te sueltan en mitad de la selva, entre montañas y valles, ¡puf! Dices, ¿dónde estoy? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que tu adrenalina se dispara, el corazón se te dispara, porque estás más perdido que un burro en un garaje. Dice, ¿por qué? Porque soy toda incertidumbre, porque no sé ni dónde estoy ni hacia dónde tengo que ir. ¿Qué necesitas en ese momento? Un mapa. Si te dan un mapa y dices, wow, aquí tengo un GPS, estoy aquí, y por aquí se ve un camino y por aquí está la salida. En el momento en el que tú descubres tu camino y a dónde quieres ir, automáticamente tus pulsaciones comienzan a bajar porque tienes un camino, algo hacia lo que dirigirte, porque el cerebro necesita algo en lo que enfocarse. En el momento que tienes un objetivo, ese algo en lo que enfocarte, ¿vale? Ahí comienza a surgir la emoción positiva. ¿Cómo generamos más emoción positiva? Para eso el cerebro necesita ese enfoque, en el que estás viendo qué es lo que puede ocurrir, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y cuando comienzas a caminar en esa dirección, cumpliendo ese plan, empieza a crear más dopamina y empiezas a creer en ti. Tienes la sensación de sentido y propósito y eres cuando eres más feliz porque vas hacia. Entonces tienes que querer dos monstruos, ¿no? Ahí se activan, hay dos sistemas de motivación, el negativo y el positivo. Está el SIC y está el SAC, pero nadie quiere hablar del negativo, cuando en realidad Exacto. es el más potente, ¿no? El negativo, como por ejemplo, si haces un proceso Dickens, ¿no? El negativo en el sentido que necesitas una cosa y es una brutal honestidad sobre qué es lo que va a ocurrir en mi vida si no me pongo las pilas. ¿Qué va a ocurrir si no tomo una decisión? ¿Qué va a ocurrir si no tomo decisiones de cambiar ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias económicas, físicas, de relaciones, de pareja, emocionales? Todo. Y entonces tú creas ese monstruo y lo pones aquí delante tuyo y dices, wow, me niego a caer ahí y lo sientes. Entonces, ese bicho, ¿no? Ese es el SIC, es el sistema de inhibición conductual, como si estás durmiendo y tienes una pesadilla, ¡pum! Y te pones en décimas a 180 pulsaciones. Entonces, es eso que quieres evitar. Entonces, pones ese monstruo detrás tuyo, como diciendo, me niego a caer ahí. Y ahora diseño
qué clase de persona me gustaría ser, que eso es la actualización personal. Es decir, divorciarte de una parte de ti, dejar de pensar, hacer, leer todo lo mismo, para decir, ¿y ahora qué tengo que pensar, cambiar, querer y qué es lo que tengo que comenzar a hacer? ¿Qué habilidades necesito adquirir? Y entonces, ¿en qué clase de persona me quiero convertir? Con lo cual, tú diseñas una imagen de ti. No quiero ser como aquel, ni como aquel, ni como aquel. No quiero llegar a la altura de este, sino es tú, cómo te gustaría ser, cómo te gustaría vivir y cómo te gustaría sentirte. Con lo cual, creas una imagen idílica, ideal de ti dentro de 3 años. En el momento que tú creas eso, ¿qué es? Ahí tienes el potencial futuro yo. Todos tenemos un potencial futuro yo, de la clase de persona que podemos ser. Todos ahora mismo estamos en una trayectoria, ¿vale? Si tus emociones son positivas, quiere decir que vas por buen camino. Las emociones están indicando, sí, sigue así, porque estás avanzando. Cuando tus emociones son negativas, ¿qué te están diciendo las emociones? Para, aquí algo va mal, algo tienes que cambiar. Las emociones negativas te están diciendo que necesitas un cambio, que necesitas dirección, que necesitas un objetivo, ¿no? Y cada uno de nosotros estamos siempre en alguna de esas dos trayectorias. Entonces, la idea es creas esa imagen idílica y comienzas a dirigirte poco a poco a convertirte en esa clase de persona, sin compararte, ni juzgarte, ni etiquetarte. Exacto. ¿Qué va a ocurrir? Que poco a poco tú comienzas a evolucionar. Tú empiezas a estar mejor, porque tienes una visión, tienes un enfoque hacia el cual dirigirte. Y hoy en día, ¿qué ocurre? Todos tenemos un enemigo en común, que es la incertidumbre. Sí. Todos. ¿Qué ocurre con la incertidumbre? Entonces, ¿cómo lo combato? Con ese plan, con ese objetivo. ¿Cómo? Centrándote en lo que depende de ti. ¿Qué depende de ti? Tu propia evolución personal, que tú decidas aprender, que decidas leer, que decidas, ¿no?, formarte. Yo cada vez que dejo de hacer algún curso cada X tiempo, yo me noto que voy, la gasolina se me acaba, los conocimientos se ponen obsoletos, esto ya no me vale, lo que me ha traído hasta aquí ya no me sirve, está caducado, me voy caducando. Y entonces necesito renovarme y tengo que hacer un curso y de pronto es, ¡wow! Y comprendes algo y dices, ¿y por qué no me han explicado esto? Y dices, seré bruto, ¿cómo no he entendido esto? Y entonces te van encajando las piezas, ¿no? Y esa actualización personal es eso, es decir, da igual quién eres o dónde estás, lo que importa es quién puedes ser y a dónde vas, y crear ese diseño, que es un poco el objetivo de la actualización personal. Bueno, me encanta ese momento porque es verdad que cuando descubres algo que dices, ¿por qué no supo esto mi yo del pasado, ¿no? Que me hubiera quitado yo. A veces también hacemos esto. Quieres que tu yo del pasado supiera todo lo que sabes hoy, que es como aprobar selectividad sin pasar primaria. A mí me ha encantado que lo racionalices tanto, porque hay veces nos quedamos tanto a veces, ¿no? Es muy bonito inspirar, pero a veces hay que bajar para darle a la gente herramientas. Yo cuando la gente me pregunta, oye, ¿qué es esto de gestionar el miedo? Siempre les digo, pues es convertir la emoción en un plan de acción. Y es verdad que ahí agradezco mucho mi histórico actual, porque yo paralelizo, de multinacional y de empresa, porque si algo te enseñaban era, objetivos, plan, tareas, arranca, ¿no? Pero el puntito que le da el desarrollo personal, que por eso a mí el equilibrio me encantó, fue esa parte que has dicho al principio, que para mí se resumía un poco en cuando has dicho, no, el cómo, búscalo en Google, no, o sea, búscalo si quieres, es que estamos tan obcecados en buscar las respuestas que nadie se pregunta que la importancia es las preguntas que se están haciendo, ¿no? Que no, dame las respuestas, no. ¿Qué preguntas te estás haciendo tú? Y ahí es donde, no sé qué piensas tú, nace uno de los aspectos para mí más importantes de esto, que es la curiosidad. O sea, el ser humano ha evolucionado por su curiosidad. No tendríamos la ley de la gravedad si Newton un día no hubiera dicho, oye, esta manzana, ¿por qué se cae? Pero, ¿cómo volvemos a estar en un momento en el de todo rápido, fácil? No, a mí dame la respuesta que ya sí eso. Pero qué importante es hacerse todas esas preguntas que has dicho, sobre todo una que a mí me resuena mucho, que para mí fue ese clic de cambio de, pero ¿yo quién quiero ser? ¿Dónde quiero que me brillen a mí los ojos? ¿Haciendo qué? Y vale, y ahora que lo sé, ¿me voy a conformar sin hacerlo? Y ahí entra la rabia, y la rabia que también es como el miedo, está muy penalizada hoy en día, pero la rabia transformada, dices, entra la rabia, la transformas, la conviertes en energía, avanzas y las cosas cambian, ¿no? O sea, la rabia, a ver, la rabia, al final hablamos más que de rabia, creo que de energía, ¿no? Y cómo encuentras la energía que te impulse. Cuando hablamos de esa motivación, hablamos de que es una energía positiva que te impulsa hacia algo que deseas, ¿no? Pero para mí todavía mucho más importante es la inspiración, que viene de in spirit, el espíritu, donde ya no es avanzo para lograr ese algo, sino el espíritu es en conectar con algo más grande dentro de ti para convertirme en lo que puedo llegar a ser. Eso es un poco esa historia donde no depende de un resultado X, ¿no? Y si no llego a ser eso,
serás 1000 veces mejor que ahora. Es decir, porque eso no tiene final. Es decir, tu evolución, la evolución personal no tiene final, ¿no? Es decir, Exacto. la vida va cambiando si tú constantemente en el móvil actualices un software, el ordenador, actualice esto. No, deja de actualizaciones tecnológicas, actualízate tú. Yo a veces quiero, ¿no?, actualizarme ¿no? Porque si no nos quedamos ahí obsoletos, ¿no? Y bueno, esa parte esa de que el camino del aprendizaje nunca jamás termina, ¿no? Y el día que, o sea, la quinta de las necesidades del ser humano es el desarrollo personal. Cuando dejas de evolucionar, te estancas, lo que se estanca se pudre y algo muere dentro de ti. Cuando tú estás aprendiendo y evolucionando, estás floreciendo, estás en la primavera de la vida, estás aprendiendo, pero al mismo tiempo es que tu potencial va creciendo y eres capaz de hacer cosas y te atreves a hacer cosas que antes no te atrevías. Exacto. Y al final a buscar esas respuestas y a traspasar, ¿no? Y a veces puedes salir muy penalizado, pero quizá merezca la pena, ¿no? Me vais a permitir, porque he visto a una persona conectada poner este ejemplo, y yo no lo conocía y lo conozco a través de él. Por desgracia, ojalá no hubiera terminado como ha terminado, pero sí hay referentes que vamos descubriendo. Es por eso he visto a Diego conectado. Sé que Diego era muy amigo de David Beriaín. David es uno de los periodistas que fueron asesinados en Burkina hace poco y que ha sido un ejemplo de buscar en el mundo muchas respuestas, de atraernos grandes documentales que si no los habéis visto los tenéis que ver. Y esas personas a veces son esa inspiración de referente, ¿no? Obviamente pueden pasar cosas, no estamos diciendo que lleguemos a ese punto, pero esas preguntas, ese no conformarte, ese seguir evolucionando, hace que sigamos a donde queremos evolucionar. Nos quedan 4 minutos, Javier, yo te había prometido. Que al final no hemos hablado del miedo. Ya, es que te había dicho, ya verás cómo ver que luego las cosas van... Bueno, oye, yo cuando quieras hacemos otro y hablamos del miedo y de esos 2 módulos de actualización personal. De hecho, para terminar, porque quedan 4 minutillos y te había prometido 3, te había prometido no robarte más de una horita, que podíamos estar aquí, que están las 150 personas súper enchufadas. A mí me gusta o intento que la gente que está aquí no solo vea lo que contamos en muchas otras cosas, en muchas otras conferencias, sino que también vean la parte más humana, más vulnerable de nosotros, para que entiendan que los que nos exponemos y comunicamos, pues somos bichitos de mundo igual y nos afectan las cosas, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te da miedo, Javier? ¿Qué me da miedo? Bueno, me voy a llegar a la famosa frase de Napoleón Hill, aunque lo dijo Roosevelt, pero era porque se lo dijo Napoleón Hill hace unos 90 años. El único miedo que tienes que tener es miedo al propio miedo. Entonces, tengo miedo a tener miedo. Con lo cual, cada vez que el miedo aparece, voy a por él. Porque mi miedo a vivir con miedo. Entonces, el miedo siempre lo he convertido en la razón para pasar a la acción y no la excusa para no hacerlo. Porque me niego. Es decir, oye, que vamos a tirarnos en paraquedas. ¿Vienes? Digo, yo, ¿qué? Digo, hostia, miedo, voy. No es el mejor ejemplo, pero lo he hecho y ha sido así, ¿no? Pero es decir, es cuando sientes miedo de algo, igual que has dado una mala conferencia o algo, y dices, no, quiero hacer otra corriendo para quitarme ese mal gusto, ¿no? Y entonces, al final, es el miedo a no enfrentarme a mis miedos. Ese sería el miedo. Wow, me encanta esa frase. Bueno, porque al final creo que es una parte que tenemos en común, es algo que dije yo quiero entrevistar a Javier Irión por esto, porque sé que coincidimos. De hecho, bueno, es así, ¿no? A mí también me mueve eso y creo que por eso las cosas más bonitas están al otro lado del miedo. Es más, lo voy a decir ya para que no me maten después. Mucha gente me pregunta, oye, ¿qué haces intentando viajar en pandemia? Bueno, yo viajé el año pasado ya en pandemia. ¿Qué haces que no paras, que estás loca por conseguirlo y tal? Claro que surgen miedos nuevos, surgen miedos ¿y si me pasa algo fuera? Bueno, yo ya he vivido lo que es un accidente de moto en plena selva de Indonesia y me he visto allí y tal, pero avanzas, ¿no? De hecho, por eso me voy en 2 semanas, casi 3, a cumplir uno de los sueños de mi vida, que es bucear en las Islas Galápagos, en Darwin y en Wolf, donde nace la teoría de la evolución de Darwin, y a bucear con tiburones martillo por fin. Y ese es el miedo que impulsa. Que enhorabuena. Gracias. Y yo no estaría haciendo esto si no hiciera pues lo que llevo escuchándote a ti muchos años como referente, lo que me dieron mis propias experiencias, que es eso, ¿no? Es el miedo que impulse, pero no que frene. De eso se trata, de darle la vuelta, de utilizar el miedo como algo que te impulsa. Hay que comprender la biología del miedo, hay que analizarlo, hay que hacer un trabajo interesante, pero sí.
Ahí está. Javier, no sé si nos quieres dejar una última frase que dijeras, mira, si de toda esta hora os tuvierais que quedar con algo, una frase de esta que ahora está todo el mundo cogiendo el bal y corriendo que se la apunte, ¿cuál Y sería? nos lo digan, casi que la digan ellos, que te dejen la frase y después de lo que se hayan quedado, más que Me contar una parece frase. estupendo. ¿No? Dejárnosla Eh, en el chat. la frase, no sé decir, simplemente decir, conviértete en quien puedes llegar a ser. Me Wow. quedaría con eso. Así. Me ha Pues venido eso, ahora. No lo había pensado. mejor, porque esas son las que deja que el inconsciente salga y las más auténticas, ¿no? Muchas gracias, Javier, de verdad, por tu generosidad, por lo fácil que lo has puesto, porque a veces pues no es fácil llegar a personas que lleváis la trayectoria que tienes tú. Y para mí Complicado. es un placer. Pues mira, ha Pues, sido un placer compartir este rato con todos y espero que haya servido de algo alguna de esas reflexiones que sirvan para tomar decisiones que lleven a acciones que provocan resultados y cambios, que para eso es lo que queremos. yo estoy segura de que sí, porque he estado echando un ojo a los comentarios y había muchas cositas que ponían los pelos de punta de decir, ha habido huella, que al final el final de los directos es, ¿ha habido huella? Pues parece que sí. Muchas gracias, Javier, y de verdad que seguiremos súper pendientes porque siempre es un placer. Pues un placer, Elena, y muchísimas gracias a ti. Y un A saludo todos. para ti. Chao a Chao, chao. todos. Hasta el siguiente. Chao.